Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo para esta semana. Ha sido una semana un tanto volátil que hemos tenido ahí, bueno, el evento de la Fed, ¿no? Que anunciaban que iban a seguir bajando tipos de interés y demás. Y nada, es verdad que en el mercado hemos visto algo de volatilidad. De hecho, yo en la cartera, pues eso, he reducido esa exposición al mercado. Pero bueno, estos pullbacks, ¿no? Nos sirven para identificar esas empresas que no están encontrando esa oferta y que están aguantando ahí arriba. Y cuando la presión del mercado se levante, pues serán las que o tienen el potencial y la probabilidad de su lado de ser las que mejor lo hagan. Y nada, pues vamos a comentar un poco, como digo, si nos vamos a los índices, el QQQ, empezábamos la semana en esa zona de máximos, ¿no? De hecho, teniendo continuación al movimiento, luego el martes nos dejaba ese inside day, pero es verdad que estábamos un tanto extendidos de las medias. Y al final, pues el miércoles con el evento de la Fed, pues tuvimos como ese fuerte día de distribución, pero bueno, luego jueves y viernes hubieron algunas empresas que lo hicieron bastante bien y, y de hecho el viernes, pues incluso aunque cerramos rechazando las medias de 10 y de 20 días, como digo, el price action en algunas de las líderes fue bastante bueno. Y de hecho, si nos vamos a ver el volumen, tenemos que es el día de mayor volumen desde el suelo que hicimos el día 5 de agosto, ¿no? Que al final marcó como ese bottom. Y luego tenemos también dibujada aquí esta trendline que pues parece que queremos recuperar. Luego tenemos eso que al final pues estamos en zona de máximos históricos, hemos aguantado la media de 10 días e incluso cerrando por encima de esta anterior resistencia, ¿no? Luego si nos vamos al S&P un poco más débil y con bastante volumen, pero igual cerrando en esa zona de la media de 10 semanas, por encima de anterior resistencia y sobre todo pues eso, aguantando esta zona de que podía ser soporte, ¿no? Los mínimos de aquí, los mínimos del gap de las selecciones y es verdad que aquí, bueno, tenemos también ese día de mayor volumen y aguantando también el VWAP de este día del 5 de agosto, pero todavía por debajo de las medias. Y luego el Russell que también hemos tenido esa fuerte distribución, pero bueno, que al final como siempre digo, lo que nos tenemos que andar fijando es en las líderes, ¿no? Así que, así que nada, por un lado tenemos AILAB, que es verdad que yo he reducido un tanto la posición, sobre todo más allá del price action en sí de este stock, porque al final vemos que no ha tenido ni un solo cierre por debajo de la media de 10 días, pero viendo cómo cerró el mercado y demás, quise reducir esa exposición para que el drawdown no fuese mayor y, y vendí el jueves un tanto en fortaleza porque abrimos con gap y luego puse el resto del stop o la mitad del stop que me quedaba en esta zona y luego mantener el resto de la posición. Pero como vimos el viernes, pues muy buen price action, una de las líderes en máximos históricos y cerrando por encima de las medias de 10 y de 5 días, ¿no? Que al final es lo que queremos ver. Y es verdad que tenemos como esta especie de Rising Channel, ¿no? De Rising Wedge, pero al final es un activo que lo está haciendo muy bien. Vemos cómo está teniendo esa tendencia por encima de la media de 10 días y sigue haciéndolo muy bien. Luego tenemos también Tesla, que es verdad que hemos visto un tanto de profit taking, ¿no? Rompíamos esos máximos históricos con mucha fuerza, estas semanas haciéndolo muy bien. Es verdad que al final pues se ha doblado en apenas 8 semanas, ¿no? Desde esos resultados de las elecciones. Y esta semana, como digo, hemos visto algo de rechazo y de profit taking, pero cerrando por encima de esos anteriores máximos históricos. Y es verdad que yo he reducido también un tanto de posición. Además, sí que es verdad que el viernes aquí sí que cerramos por debajo de la media de 10 días.
ir rechazando esa media de 5 días, pero bueno, yo creo que tenemos un soporte bastante potente en esta media de 20 días, que ya está casi protegiendo esa zona de los $400, que además también es eh, una zona de anterior resistencia semanal, ¿no? Bueno, de cerquita de esos máximos históricos, y también que hemos cerrado por encima de estos máximos históricos, y me gustaría ver incluso que abrimos el lunes por... en plan como débil, ¿no? Por así decirlo, o incluso con un gap a la baja, y volvemos a recuperar incluso estos 4.15, que podría incluso ser una entrada para ver cómo se gestiona el riesgo, y acabamos de formar esta especie de bull flag, ¿no? Mientras esperan las medias, y poder recuperar incluso parte de esa posición en esta líder, ¿no? Y luego es verdad que no hay ningún setup súper claro. Además, como digo, ahora va a ser momento de estar identificando a estas líderes, ir probando algo de exposición para ver si simplemente nos quedamos en un pullback. Y como digo, el viernes, que bueno, tuvimos ese gap a la baja y luego esa recuperación, acaban siendo los mínimos de este pullback, o necesitamos algo más de consolidación, ¿no? Entonces al final ese, como siempre digo, el feedback que nos estén dando las acciones va a ser lo primordial. Entonces, pues nada, tenemos Palantir, que yo es verdad que he perdido mi posición, que además tenía muy bien comprada, añadí en esta zona, pero es verdad que esta vela, pues al final es un outside reversal, veníamos ya bastante extendidos, pero ha sido increíble cómo ha aguantado la media de 10 días. Es verdad que aquí sí que cerró por debajo de ella, pero increíble, ¿no? Y el viernes, pues el jueves nos dejaba este inside day, y esta es una entrada que se puede utilizar, el ups reversal, ¿no? Que eso, al final el mercado en general es verdad que estaba un tanto sobrevendido, por así decirlo, y extendido a la baja, y abríamos con ese gap, y al final esta es una acción que ha estado mostrando muchísima fuerza relativa. Teníamos un inside day que en un mercado normal pues es una entrada a estar al loro, ¿no? Eh, y pues en la recuperación agresiva de esos mínimos del inside day, con el stop loss en los mínimos del viernes, pues se podría haber jugado, ¿no? Y al final, pues cerrando en los máximos de la semana, cerquita de estos 80,91 dólares, y dejándonos una inside week, ¿no? Tras apoyar esa media de 5 semanas, así que haciéndolo súper, súper bien. Y al final, pues eso, es un liquid leader, mueve 5 billions de media, y al final el price action pues nos está diciendo que es la líder del mercado junto a Tesla, ¿no? Y bueno, incluso A-Lab, Reddit y demás. A-Lab ya hemos comentado, también un price action muy bueno esta semana, ¿no? Que ha sido algo volátil, pero cerrando prácticamente plana. Luego tenemos Reddit, que más de lo mismo, de hecho es un patrón bastante similar a A-Lab. Tenemos una Inside Week, vemos cómo podemos estar dibujando incluso esta especie de Rising Channel, ¿no? Y igualmente el viernes pues teníamos es verdad que teníamos ese cierre en la media por debajo de la media de 10 días, teníamos una especie de Inside Day, que no es Inside Day, pero una vela bastante ceñidita, ¿no? Y bastante thin candle, que se llama, y cerrando por encima de esa media de 10 días, y sobre todo habiendo encontrado soporte en lo que antes era resistencia, ¿no? Y dejándonos este bull flag, se podría haber entrado. Y ahora pues a ver, incluso si nos dejase un día ceñidito completando este mini rango, pues estaríamos ahí al loro para potencialmente estar entrando. Luego tenemos CRDO, que vemos como eso, al final los semiconductores parece que no se deciden ni al alza ni a la baja, ¿no? Podemos estar viendo un Stage 3 que acabe perdiendo las medias y sea un Stage 4, o simplemente una super base de 6-7 meses consolidando con estos higher lows, y que potencialmente pues acabe eligiendo esa dirección o esa continuación alcista.
Pero es verdad que tenemos pues eso, UpGo, por un lado que teníamos esos resultados empresariales con catalizador, con continuación, pero es verdad que hemos visto algo de profit taking y de hecho podríamos estar dibujando una broadening line que se llama, que podría estar marcando ese final de tendencia como ya hicieron MU o Dell en marzo y ver esta semana como algo de profit taking. Entonces sí que es verdad que me gustaría ver que vienen alcanzando esas medias de 10 y de 20, aguantamos incluso los mínimos de este gap y potencialmente pues estemos dibujando aquí un rango y tenga esa continuación al alza, ¿no? Y luego incluso pues también hemos tenido Marvel que yo la intenté, ¿no? En este gap, pero al final se ha venido abajo y es verdad que parece que aguanta estos mínimos, incluso dejándonos un double bottom. Luego tenemos TSM que también, pues eso, una base masiva de varios meses dejando higher lows y potencialmente pues puede estar dejando una base bastante buena para tener esa continuación. Y luego pues también que tenemos Nvidia en el radar, porque si nos vamos a ese gráfico semanal, que igual venimos comentando de que puede ser esa rotura fallida y puede venir un movimiento a la baja y se esté acabando esa tendencia, o por lo menos estar necesitando bastante tiempo, pero la verdad que está dejando esta especie de cap and handle ahora con esta vela hammer, ese shakeout a la media de 20 semanas. Y luego si nos vamos al gráfico diario, es verdad que podemos tener este look de hombro, cabeza, hombro, que es un patrón que puede estar indicándonos ese top, pero si lo vemos por otro lado también podemos estar teniendo estos higher lows, estos higher lows, estos higher lows con un fail breakdown de esta zona y simplemente estar dibujando ese handle, ¿no? Handle que tengo ahí dibujado y con el buen price action y relative strength que mostró el viernes y recuperando esa media de 20 días, pues estar buscando esa continuación, esa rotura de este canal y rompiendo los 136,70, que son los máximos del miércoles, pues potencialmente podríamos estar rompiendo, ¿no? Esta base, que obviamente luego tenemos esta zona que puede encontrar esa oferta en esa zona, pero puede estar de vuelta en el juego, ¿no? Y nada, y viendo pues esa acción de los semiconductores, luego también A-Lab, que es la líder absoluta, pues tenemos CRDO, que ya tuvimos este High Volume Gap, y podríamos estar teniendo también este High Tide Flag, ¿no? Un 150% en apenas unas semanas, y ahora dejando pues esta especie de banderita, también esa fuerza relativa a estos últimos días. Y justo debajo del High Volume Close pues podríamos estar dibujando ese rango, ¿no? Ahí es verdad que me encantaría ver otro día súper ceñidito, un Inside Day, lo que sea, y potencialmente pues poder estar manejando mejor el riesgo, pero como vemos el RMV, el Relative Measured Volatility, está en cero, ¿no? Tenemos esa contracción de la volatilidad, entonces pues podría ser incluso el setup o de los setups más accionables. Luego tenemos Rocket Lab, que también podríamos estar dibujando ese High Tide Flag, ¿no? Un activo que se ha ido de los $6 a los 25, rompiendo máximos históricos, y ahora pues 4 semanas de pullback, de base. La semana anterior teníamos un Inside Week que intentábamos romper, pero al final hemos visto esa presión del mercado, y como siempre digo, 3 de cada 4 acciones se van a mover en la dirección del mercado. Entonces si tenemos y que nos viene pasando también de estas últimas semanas, intentamos algunas entradas pero no acaban de tener, sí que tenemos esas roturas pero no acabamos de tener ese follow through, que al final pues eso, tenemos los setups que pueden ser pues eso, un activo con mucho momentum, viene a consolidar y nos deja un rango ceñido en las medias de 10 y de 20, eso es el setup, con un inside day. Tenemos la rotura, que es nuestra entrada, pero al final lo más importante de todo esto es el follow through, que al final es lo que va a pagar. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos esta expansión, ese momentum, tenemos ese pullback con menor volumen a las medias de 10 y de 20, tenemos el inside day y tenemos la rotura, pero a esa rotura pues tenemos esa continuación
tras la expansión viene la contracción, no devolvemos nada, aguantamos esas medias, tenemos más continuación, tenemos contracción, tenemos expansión dando continuación a todo este movimiento y al final, como digo, lo que va a pagar es esa continuación, ese follow through. Y es algo que ahora pues simplemente no estamos viendo, ¿no? Es un mercado más choppy y simplemente también las acciones que necesitan consolidar esos movimientos, ¿no? Al final la mayor parte del tiempo las acciones se tiran consolidando esas expansiones que se dan durante 1, 2, 3 días, 4, 5 incluso, y luego el resto del tiempo pues venimos consolidando esos movimientos. Y nada, eso, Rocket Lab pues al final es uno de los activos que mejor lo ha hecho, también mueve bastante dinero que al final buscamos esa liquidez y ahora pues estamos dejando esta base con los máximos en esta zona de aquí, los $28, y ahora simplemente pues estar dejando esta cajita de Darvas, incluso que se podría decir, esperando a esas medias de 10 y de 20, teníamos este rango, pero como digo, al final el mercado y la presión del mercado, pero el viernes también muy buen price action y con este ceñimiento del volumen también. Es verdad que me gustaría ver, pues si pudiese dejar igual un día, 2 días ceñiditos y marcarnos estos $25 como un buen pivot point y pudiésemos aquí gestionar el riesgo, pues sería mucho mejor ese setup. Aunque bueno, también tenemos esta semana que tenemos Navidad, tenemos tal, entonces es una semana en la que el martes va a ser solo media sesión, el miércoles va a estar cerrado, entonces va a ser una semana con menos volumen, ¿no? Así que nada, a ver si podemos tener incluso esta semana simplemente de consolidación y que potencialmente nos esté dejando esos setups más frescos y más manejables para el inicio de año, ¿no? Aunque es verdad que, como digo, Palantir incluso podría estar ya liderando, ¿no? Porque al final las líderes pues lideran y, como digo, CRDO también puede ser accionable, aunque simplemente pueda estar siendo que rompe, ¿no? Porque tenemos esa contracción, luego viene a retestear y acaba de formar esta banderita que potencialmente pues nos acabe dejando otro punto de entrada, ¿no? Pero es verdad que igual sí que me gustaría estar añadiendo algo de exposición, por así decirlo, aunque rápido ese manejo del riesgo, intentar break even o mitigarlo lo más rápido posible, pero con ese pensamiento de que no se va a ir ya directamente a volar, sino que potencialmente deje otro punto de entrada. Y luego nada, tenemos HEP, que también ha sido una de las líderes desde ese rally que empezó a principios de septiembre. Es verdad que es un activo que no se mueve una locura, aunque se mueve bien, una DR de un 4%, se ha doblado y ahora lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas dejándonos esta base, que es una banderita súper bonita en este semanal, con esta vela hammer también a la media de 10 semanas, incluso haciendo un undercut and rally de estos mínimos de la base. Y luego si nos vamos al gráfico diario, pues igualmente, como digo, tenemos este shakeout o este retesteo de la media de 50 días por primera vez desde esta primera rotura de la base. Hemos visto durante toda esta tendencia cómo ha venido aguantando la media de 10 días, ha sido muy fuerte y ahora pues viene consolidando este movimiento, aguantando la media de 20 días. Ahora sí que ha necesitado ese pullback a la media de 50, pero bueno, es el primer toque de esa media de 10 semanas y los True Market Leaders, ¿no? Esas empresas que durante mucho tiempo están en tendencia y lo hacen muy bien, pues tienen esos toques. Entonces, pues nada, tenemos esta... Es verdad que el viernes se podría haber entrado y lo hizo bastante bien, el jueves también muchísima fuerza relativa y con ese volumen. Y ahora me encantaría que pudiese dejar un día o 2 días ceñidos justo debajo de esta trendline para coger esa fuerza y poder encarar esta zona de demanda que tenemos, perdón, esta zona de oferta que tenemos en los máximos de la base, ¿no? Entre los 350 y 360 aproximadamente, 357 y sobre todo pues eso, que nos deje ese
esos días ceñidos para poder gestionar el riesgo, ¿no? Como nos gusta con esos Insight Days. Y luego, bueno, al final también, como vemos, son esas temáticas, ¿no? De la energía, que parece que el líder es la JEP, pero tenemos VST que también potencialmente puede estar dejando un setup en esa medida de 50 días, aunque es un gráfico un poquito más guarrongo, ¿no? Y luego, pues eso, también las del espacio, como digo, los semiconductores, software sigue bastante fuerte. Luego tenemos Geo, que creo que es de prisiones. Pero bueno, teníamos este gap en las elecciones. Es verdad que este activo es un poquito más especulativo, pero tenemos que se ha hecho un 100% en apenas un par de semanas, viene consolidando este movimiento y el viernes dejó un inside day. Como vemos, durante la consolidación también tenemos este secado del volumen, ¿no? Incluso con algunos días de acumulación. Y ahora el viernes, pues eso, como digo, nos dejaría ese inside day para poder gestionar el riesgo. Y nada, y es un activo, bueno, tampoco se mueve muchísimo, ¿no? Un 5% de ADR, pero bueno, este sería como más un swing, ¿no? Para intentar tener esos picos al alza de nuestra equity curve, ¿no? Y luego, pues eso, también tenemos Oklo, que son estas nucleares que igualmente tuvimos una expansión muy potente, esas tendencias de 200-300%, y vienen consolidando este, este movimiento y potencialmente pues igual aquí tendríamos un pivot en esta zona de los $23. Me encantaría ver un día, 2 días ceñiditos y poder afrontar ese pivot e irnos a los máximos de la base. Y vemos como esta semana también ha mostrado esa fuerza relativa, ¿no? Incluso el día de la Fed parecía que se quería ir, pero al final el mercado la llevó para abajo. Y luego pues eso, también tenemos NNE, es verdad que es un poquito más sloppy, ¿no? Más sloppy trader, y de hecho teníamos igual este canal, este ascending wedge como dibujado, pero ahora parece que puede haberlo roto. Igualmente me encantaría ver un día o dos ceñidos. Y luego SMR, pues más de lo mismo, ¿no? Ahora encontrando ese apoyo en el high volume close. Así que nada, estas son las que, como voy a estar más al loro, con Palantir y CRDO y Reddit, como incluso intentar que fuesen accionables el lunes en un... No tanto, aunque en fortaleza, yo creo que pueden tener esa continuación, pero me gustaría ver incluso que el lunes abrimos con esa debilidad y buscar ese higher low en el gráfico de 65 minutos. Y nada, ir añadiendo pues un poquito más de exposición y ver cómo se van comportando esas nuevas entradas y al final pues eso es ese feedback del mercado, ¿no? Y luego pues igualmente tenemos las de Quantum, que vienen haciéndolo brutal. De hecho voy a hacer un estudio, un deep dive de cómo lo han hecho estas acciones, siendo Yonku el líder, el liquid leader, ¿no? Y de hecho le he tradeado. Y nada, y luego pues tenemos también Cooler, que como que ha tenido bastantes catalizadores, tema de baterías y demás, relacionado con el espacio. La es que también es Quantum, RGTI que también es Quantum. eh, Esta no sé qué catalizador tenía, pero también es el highest volume ever. Y ahora está dejando esta especie de banderita. Luego Sound, que también viene haciéndolo brutal, ¿no? Un 190 en apenas un par de semanas. UMAC, que es de drones, también haciéndolo muy bien. También estoy vigilando a Sana, que esta ya la comenté, que también es de software, por este pedazo de gap con volumen y potencialmente está rompiendo esa fase 2 de tendencia. Entonces a ver si puede dejar bueno, está dejando este pullback, ¿no? A la media de 20 semanas, aunque es verdad que el mercado pues al final se la ha traído y ha sido como un pullback un poquito más agresivo. Luego de XYZ, que también haciéndolo muy bien, y tenemos
también como esa especulativa con la temática del espacio, RCAT igual, tema de drones, salió que habían hecho un acuerdo aquí en este gap que se hizo en más 27, es un activo súper volátil, pero bueno, al final se ha hecho un 300%, viene a consolidar en esa media de 20 días y es un activo que le meten pasta, ¿no? Entonces al final pues buscamos ese momentum y esa temática para potencialmente pues poder sacarle algo de rendimiento, ¿no? Igualmente me encantaría ver un par de días ceñiditos, ya tenemos este pivot de los 11.33 y potencialmente pues tener esa continuación al movimiento. Luego Rubrik igual también haciéndolo muy bien. Tenemos también como ese setup de la SIPO. Con A-Lab, Reddit y demás, también Rubrik, igual que una tendencia muy buena, haciendo este pullback, parece que aguanta este high volume close, entonces nada, tenerla al loro. Luego CRNC también me gusta mucho porque tenemos ese highest volume ever, tenemos que es del grupo de software y tenemos que incluso desde el high volume close se ha hecho un 60% y simplemente pues lleva 4 semanitas haciendo esta especie de VCP, ¿no? Y me gustó que el viernes cerró por encima de los 7.50, que es un número redondo y potencialmente pues también puede ser accionable. Es verdad que no es tan líquido, son 22 millones lo que mueve, pero bueno, quiero tenerla en el radar. Luego Roblox también haciéndolo súper bien, muchísima fuerza, Clavillo más de lo mismo. DJT pues también quiero estar vigilándola. HUD también una de las máximas líderes del mercado. App sigue aguantando en esa zona de la media de 20 semanas con muchísima fuerza a pesar de estar bastante extendida eh, y tener pues estas velas feas pero igualmente aguantando las zonas eh, que debe aguantar. Luego Dave igualmente parecía que se quería ir y de hecho tenía muy buen setup. Tenemos aquí el highest volume ever, pero el mercado la arrastra abajo y potencialmente pues eso, dejándonos un higher low, a ver si puede igual construir un par de días ceñiditos justo debajo de este high volume close. Luego tenemos a OI también haciéndolo súper bien, ¿no? Igual al final buscamos esa fuerza absoluta, ese momentum y luego pues en el pullback intentar añadir o intentar montarnos a esa tendencia, ¿no? Porque tenemos detrás ese momentum y esa atracción y las tendencias pues al final son una de las mayores fuerzas del mercado y tienden, nunca mejor dicho, a continuar, ¿no? Entonces ahí tenemos como esa ventaja. Luego Sofi y Affirm, que de hecho también cerré mi posición, puede acabar siendo ese undercut and rally, ¿no? Me gustaría que construyese un poquito mejor el gráfico, pero bueno, al final pues el mercado se la lleva un poco para abajo. Luego tenemos BE, también esa temática de la energía, como digo, las del espacio o esos temas orbitales, también mostrando esa fuerza relativa esta semana, entonces ver si pueden volver a ser una temática, ¿no? Al final tenemos activos que lo pueden hacer muy bien en cortos periodos de tiempo y ahora estamos construyendo estas bases e igualmente si dejasen unos rangos un tanto más ceñidos pues sería muy positivo. Y luego Inot, pues más de lo mismo, lo intentamos en esta zona, era un setup muy bueno, pero al final pues no tenemos esa continuación porque, como digo, el mercado ha estado pesando, ¿no? Por así decirlo. Y eso, porque al final este setup tenemos un inside day justo por encima del high volume close con doble, después de un gap con volumen en el que nos hemos hecho un 130% en apenas 4 o 5 días. Esto en un mercado que no tenga esa presión, pues se puede estar haciendo rentabilidades muy buenas, ¿no? En pocos días. Y luego, pues por ejemplo, también tenemos Lemonade, que como digo, en esos momentos de easy money pues se pueden hacer rentabilidades muy locas, ¿no? Y ahora pues está dejando este descending wedge. Me gustaría igualmente creo que esta zona del VWAP, que es esa zona que viene del VWAP de máximos históricos, puede estar siendo esa zona de resistencia, entonces me gustaría incluso que tuviéramos ese primer, bueno, ese wedge pop, ¿no? Y luego pues estar comprando incluso ese retesteo, luego que construyese aquí y potencialmente ese tight range pues acabase rompiéndolo al alza y retomando la tendencia, ¿no? Al final, como digo,
las acciones se mueven en escaleras, ¿no? Necesitan coger ese fuel. Igualmente, como Bitcoin, ¿no? Que es verdad que esta semana ha estado mostrando algo de debilidad, es verdad que todavía estamos por encima de la media de 50 días o en esa zona de la media de 50 días. Yo acabé cerrando totalmente mi posición porque este día que ahora, de hecho me cagué en la puta porque me gustó mucho el cierre con ese shakeout, pero es verdad que al final, al día siguiente hemos rechazado esa media de 10 y de 20, bueno, en este caso es la de 8 días, pero bueno, esas medias que empiezan a girarse a la baja tras esta rotura brutal, no me gusta ver eso, me gusta que esas continuaciones, incluso esa rotura de los 100.000 ha tenido ese rechazo, es verdad que igual al final el mercado ha podido tener algo que ver, estamos por encima de la media de 50, pero, pero eso no es el comportamiento que más me hubiese gustado, ¿no? De hecho, pues eso, al final yo estaba tradeando versus esa media de 20 días y luego, pues por ejemplo, teníamos XRP que la intenté este día, de hecho metí un 40% de la cuenta, era una posición bastante grande, pero que al final es lo que va a hacer que te mueva la cuenta. Igualmente, pues tenemos un activo que lo está haciendo brutal, por encima de esa media de 10 días, haciéndose una tendencia que se va, pues eso, de los 0,50 a los 2,80, ¿no? Se hace un 400%. Simplemente hace un pullback de 30%, aguantando los anteriores máximos históricos. Tenemos ese pullback a la media de 20 días y rápido se vuelve a ir hacia arriba y deja este super tight range con un inside day en esa media de 10 días. Era un setup que me gustó muchísimo, ¿no? Además esa fuerza relativa, esa fuerza absoluta y que también es el activo que en este día era el tercer activo por debajo, bueno, además de las BNB y demás, pero detrás de Bitcoin y Ethereum era el activo que más pasta estaba moviendo. Y nada, entramos en este día. De hecho, aquí se podría haber utilizado ese undercut and rally igualmente para poder gestionar muchísimo más ceñido el riesgo, ¿no? En vez de utilizar los mínimos del Inside Day, entrar en la rotura o en el reclaim de los mínimos del Inside Day y los mínimos en el stop loss del día que estábamos entrando. Y como vemos no tenemos una rotura del todo buena, sino que rechazamos, estaba el Bitcoin ahí guarreando y nada, al final pues el setup no acaba funcionando, el stop loss lo bueno es que fue a break-even y, y nada, igualmente, pues ahora un activo que sigue mostrando bastante fuerza relativa versus el Bitcoin, ¿no? Que está en esa media de 50 días, pues este está en la media de 20 días. Es verdad que empieza a mirar para abajo y es una cosa que no me acaba de gustar, pero bueno, al final buscamos esas empresas con fuerza relativa. Está también en zona de máximos, que no ha acabado de tener ese follow through por la presión del mercado, pero que vemos como se la quieren llevar para arriba, ¿no? Aunque el mercado no la deje. Pero eso, en cuanto a la presión del mercado se levanta, pues estas son estas pelotas debajo del agua que estallan, ¿no? Y al final, pues por eso buscamos esa fuerza relativa para encontrar a las líderes, ¿no? Así que nada, con esto fractales, espero que paséis feliz Navidad, una buena semana. Yo esta semana, como digo, estaré un poquito más, pues, testeando el mercado, por así decirlo. Además, también, como digo, es una semana más corta, entonces el volumen será más corto y no creo que tengamos esos volúmenes y esas roturas explosivas, pero bueno, siempre en base a lo que nos dé el mercado, pues es como vamos a actuar. Y nada, y esperando con ganitas la entrada del año nuevo porque se va a venir un año muy muy bueno. Así que nada, fractales, nos vemos.